The defense committees are formed with occupants from each of the block of houses. Their duty is to watch for and prevent anti-government activities. These young people came to Miami 4 years ago. Las defensas son centros de represión o cuadras que forman parte de una estructura general represiva, ¿no? que abarca, no sé, los comités de zona, por ejemplo, son los centros que están después del comité de defensa y funcionan todos en cadena, ¿no? Después de los comités de zona, pues supongo que habrán otros comités a nivel nacional y todo es un gran engranaje. Yo lo veo como un organismo que obliga a cada uno a controlarse sin que tenga que intervenir mucho los niveles altos de la revolución. Imagínense algunos de ustedes que toda su vida la tuvieran dirigida. Bueno, cuando te levantas a las 9 tienes que hacer esto hasta las 5. Y a las de 5 a 7 vas a hacer esto. Y de 7 a 9 tal cosa. Y después te acuestas si no te toca la guardia en el comité. ¿Entiendes? Y tú naces y empiezas a ser pionero y cantas en el kindergarten 1, 2, 3, tenemos como el Che y todas esas cosas. Desde que tú naces estás en eso. Después vas a la primaria y toda la educación es política. Vas a la secundaria y la educación es política. A los 14 años te procesan si tienes una buena actitud para la juventud comunista. Después pasas al partido. Ese es el camino, ¿no? Y por eso tú andas de una manera que ya te trazaron. ¿Alguno de ustedes perteneció a la juventud comunista? Sí, yo pertenecía a la juventud comunista. ¿Y cómo fue? A ver, habla ahí. Yo tenía 14 años, pues a mí me propusieron. Y mi papá y mi mamá, como ellos a mí, nunca se metieron en cuanto a decirme nada políticamente, porque ellos a mí no me dieron información política de ningún tipo. Porque después de los años fue que yo me pude enterar de que ellos no hicieron tal cosa porque pensaban que quizás yo tuviera que crecer en ese sistema y que lo mejor que había era que yo creciera al lado del sistema y no siendo una rebelde y que no tuviera... Familiar. Sí, es una actitud que las familias cubanas han adoptado para proteger a los hijos, ¿no? Sí. Bueno, pero no vamos a hablar de nada del pasado ni nada de eso para que el pobre muchacho pues crezca ¿no? Y no se busque problemas, porque es mejor que sea joven comunista que esté preso, ¿no? Eso es evidente. Porque yo en aquel momento, en que tenía 14 años, para mí aquello era como me lo hacían ver como si fuera un regalo que me estaban haciendo, como una cosa importante, una cosa brillante y un triunfo que yo iba a tener. Entonces, pues así lo tomé. En Cuba la gente del sistema es un sistema racista absolutamente. Que se queda las historias esas de la igualdad social, está muy mal. El sistema es racista. Un policía va por una calle solitaria y ve a un negro, no es igual que si hubiera un blanco. Si un blanco, bueno, un blanco, pero si un negro es un delincuente, entonces inmediatamente lo coge. No es igual. La mentalidad del policía es la mentalidad de un fascista, sencillamente. Un negro no es una cosa ahí, no es una persona. ¿No? Resulta que, al contrario del resto del mundo, que yo creo, o tengo entendido que la gente más bien de izquierda usaban el pelo largo, pues en Cuba era al revés, que tenía el pelo largo era el americanista y toda esa bobería. Y entonces, un día hicieron, yo salía del cine Radio Centro y estaban llevándose a la gente presa por cualquier motivo. Ellos miraban así, aquel llévatelo. Y a mí me llevaron ellos cuando te llevan preso no te dicen por qué. Entonces en aquel momento lo que tenía todavía era el Príncipe, el Castillo del Príncipe, que era una cárcel muy importante de toda la vida en La Habana. Y allí estuve una semana. En cuanto llegué me pelaron en lo que le llaman ellos la Estrella, que es el patio de aquel lugar, con cientos de presos alrededor viendo cómo pelaban, pero como para bochornarlo, ¿entiendes? Y nada, la verdad es que tenía el pelo bastante largo. Y entonces estuve allí una semana por gusto, sin decirme por qué, sin saber nada, ni mi familia no pudo ver a nadie. Y cuando salí a la semana de allí me entregaron unos papeles a esperar un juicio que tuve. Y entonces creo que me acusaban por extravagancia o qué sé yo, formas extravagantes, no sé qué fue. Porque sí recuerdo que el día que tuve el juicio, un juicio muy raro también, porque no había testigos, ni había jurado, lo único que había era un juez, que era un militar, pero yo no me merecía estar una semana preso por solamente tener pelo largo, me parece a mí. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Metieron a la gente en la embajada del Perú, por ejemplo, cuando se asilaron la gente ahí, empezaron a bajar presos que ellos tenían, empezaron a bajarlos y a meterlos para dar la impresión que los que se iban de Cuba eran bandoleros y porque querían ser bandoleros y porque querían ser drogadictos y porque querían ser todo eso, era la razón que querían irse de Cuba. Y quisieron cambiar la idea de que todo el mundo quería irse. Cuba es el único país del mundo donde en menos de 24 horas se han asilado más de 10.000 personas, igual que tiene el récord de que Cuba es el único país del mundo donde alguien por irse se ha ido en la rueda de un avión. A todos los que trataban de irse del país lo trataban de desmoralizar, primero que nada.
o decirle que eran prostitutas, decirle que eran homosexuales, o decirle que era esto, decirle lo que ellos le diera la gana de decirle, pero tenían que aceptarlo y callarse la boca y más nada que eso. Además, que más a decir que uno es prostituta, es homosexual y nada. Si en un país después de 20 años de revolución, de una política ejemplar, con una política exquisita, según ellos, que en pro del hombre, y de la cultura y de la verdadera moral y todas esas cosas, entre comillas, y si después de 20 años de un régimen como ese, usted le da una pequeña abertura y por ahí desfilan 100.000 personas en unos cuantos meses, y esas 100.000, vamos a suponer que esas 100.000 personas sean delincuentes, bueno, la culpa es suya, señor, usted nos ha convertido en delincuentes, sencillamente, porque yo tengo la edad de la revolución un poco más, cuando yo nací, cuando nacieron todos los muchachos, era ¿quién nos hizo delincuentes si somos delincuentes? Si son 10.000 delincuentes, ¿quién nos hizo delincuentes? Usted nos hizo un delincuente, entonces usted tiene un sistema que hace delincuente a la gente, más nada, eso es elemental. Y el que no vea eso, pues está ciego.